pasó a mí aquí en casa, Sí, que se me sí, apagaba, me desconectaba. sí, recuerdo, no fue que nosotros la sacáramos, eran problemas técnicos, ¿verdad? Sí, no, Eh, así eran de así. Por eso ahorita dije, si la cámara empieza a fallar, la quito y pongo la otra, pero para que no vaya a estar estropeando algo. pero creo que ya empezó a grabar, no sé si por ahí a usted le aparezca el mensaje de que Sí, ya. Sí, sí, ya. muy bien. Bueno, pues entonces damos inicio. Buenas tardes, estamos en la Tlacuachita Ignorante. El día de hoy la doctora Ailín Salazar Jasso nos está dando una exposición acerca de la construcción de la realidad social, ¿cierto, doctora? La doctora Ailín es participante asidua de la Tlacuachita y es un honor siempre tenerla con sus aportaciones tan edificantes e interesantes. Entonces, doctora, pues la dejamos en este espacio y pues cuando usted desee iniciar. Voy a apagar mi cámara y mi micrófono. Sí, muchas gracias por la presentación, Rosa. Igual agradezco la invitación y también que se me haya dado este espacio para que pueda yo compartir un poco de este libro que para esta ocasión elegí. Bien, pues comienzo con ya de lleno con lo del libro. Este es un libro que se los presento aquí en físico. Aquí está. Es un libro que se llama, como ya lo mencionó Rosa, La construcción social de la realidad, de Peter Berger y Thomas Luckmann, que, bueno, son sociólogos. Ellos son sociólogos de Estados Unidos, que lo que pretenden con este libro, pues, es abordar desde el área disciplinaria de la sociología del conocimiento. Yo lo elegí y siempre se me ha hecho un libro interesante y lo elegí porque se me hace que es un puente teórico muy interesante entre lo que es la sociología y la psicología. Digamos que ese es el puente más evidente dentro del desarrollo del libro, aunque si nos pusiéramos a analizarlo más de fondo, pues también hace puentes con otras áreas, aunque le dedica menos énfasis y menos energías a esto, pero sí tiene puentes con la historia, con la antropología. Sin embargo, explícitamente ellos lo que quieren es justamente vincular la sociología con la psicología social, pero principalmente, como son sociólogos, se enfocan en hablar de la sociología del conocimiento, pero justamente es ahí Sí, bueno. la importancia. Eh, Bien, en este caso, Peter Berger y Thomas Luhmann, como ya lo decía, son sociólogos que son constructivistas sociales. Este libro surge en los años 60, en 1966, tuvo su primera edición y publicación. No obstante, lo empezaron a trabajar desde el año 62 y fue un proyecto de 4 años en donde ellos lo que querían era abordar de manera objetiva el sentido subjetivo de la acción humana. Ellos ven la construcción social como una conexión de significados sociales de las acciones humanas y justamente debatiendo sobre este tema de la objetividad en el conocimiento, empezaron ellos a abordar esta parte subjetiva para fundamentar lo que era la objetividad. Y ahorita, bueno, va a ir quedando un poco más claro este tipo de afirmaciones. Ellos se enmarcan en estas dos posturas que hay a grandes rasgos, de manera simplificada, sobre las ciencias sociales. Están por un lado los modelos hermenéuticos comprensivos y por otro lado los modelos explicativos positivistas. Ellos, digamos que se enmarcan en el modelo hermenéutico comprensivo, donde buscan más bien ver las particularidades de las experiencias. Y como ellos justamente se posicionan en esta parte del debate en las ciencias sociales, eh, una de sus influencias importantes en el desarrollo de este libro fue Alfred Schutz, que a su vez era influenciado por Husserl con la fenomenología. Entonces, digamos que esa es una de las grandes aportaciones del libro, que
se venía viendo, y lo dicen Berger y Luckmann, se venía viendo a la sociología del conocimiento como un área en donde lo que se hacía era revisar la historia de las ideas, pero en términos epistemológicos, en términos de cómo se generaba el conocimiento científico y cómo este impactaba en lo social. Y entonces ellos le quisieron como dar un poco la vuelta y decir, hay que ver más bien a la sociología del conocimiento desde las experiencias humanas, posicionar a la experiencia humana como el centro de donde emerge justamente todo el conocimiento de las ciencias sociales. Y es ahí en donde empiezan a hacer justamente este puente con la psicología social, los procesos psicológicos que influyen en la acción social, y toman como referente a George Herbert Mead, que es uno de los teóricos más importantes en psicología social, que abordan, pues, porque abordan el interaccionismo simbólico. Y fue, digamos, uno de los teóricos con los que están dialogando en el libro. A su vez, el querer resaltar esta mirada de la sociología del conocimiento desde la experiencia humana, pues ellos estaban debatiendo, no explícitamente, bueno, sí lo mencionan en el libro cuando hacen una serie de revisiones generales de quiénes son sus influencias, sí mencionan que justamente con quien están debatiendo más es con Parsons y con Merton, que son sociólogos que fueron estructural funcionalistas, donde sus principios eran que la sociedad justamente funciona a partir de esta adquisición de significados, pero a partir de una estructura dada. Es decir, que veían al sujeto como un sujeto pasivo, que dependiendo de dónde se posicionaba en la estructura, era como empezaba a ver su realidad. Entonces, lo que hicieron Berger y Luhmann fue decir, no, el sujeto más bien no es pasivo, es activo dentro de esa estructura social, y le otorgan como ese dinamismo a la construcción de significados dentro de las estructuras sociales. Y lo ven como alguien que es producido por estas estructuras sociales, pero que a la vez produce en estructura social. Y justamente de eso trata toda esta mirada. Pero antes quisiera de manera general también hablar de otras influencias que hubo, además de Alfred Schutz y Husserl. Hubo otras influencias como Marx, en donde ellos decían, bueno, Marx dice que el pensamiento se funda en la actividad humana y en las relaciones sociales provocadas por dicha actividad. Y decían, no estamos más bien dialogando con lo que se interpreta de Marx, sino directamente con lo que Marx estaba hablando en su obra del Capital, en donde decía, bueno, el pensamiento va a tener que ver con el tipo de actividad que tú realizas. Otra de las influencias fue Nietzsche con el arte de la desconfianza, otras fueron Wilhelm Dilthey con la relatividad de las perspectivas en el acontecer humano, es decir, que un poco también agarraban de este relativismo, pero como ellos mismos lo decían, sin caer en ese vértigo del relativismo, sí consideraban que había esta pluralidad de perspectivas. Y también fueron influenciados por Karl Mannheim, que era el que hablaba del relacionismo, que hablaba mucho de la ideología, cómo la ideología influía justamente en el pensamiento. Entonces, estas fueron a grandes rasgos sus influencias, pero ellos lo que querían era justamente entender la estructura del mundo, del sentido común de la vida cotidiana. La vida cotidiana fue el centro en donde ellos dijeron, este es en donde se materializa eso que nosotros queremos comprender. ¿Cuál es la estructura del libro? ¿Cuál fue esta, digamos, cómo seccionaron? Es un libro que se estructura a mi juicio de una manera muy entendible, muy comunicable, porque básicamente son tres secciones. La primera, donde hablan de la vida cotidiana, cuáles son sus fundamentos, qué es la vida cotidiana. La segunda sección, donde hablan de la sociedad como realidad objetiva. Y la tercera sección, donde hablan de la sociedad como realidad subjetiva. Ahorita vamos a ir viendo de manera general, pues, estas tres secciones. Ellos parten de una tesis, bueno, de dos tesis. La primera es que la realidad se construye socialmente, y la segunda es que la sociología del conocimiento debe analizar los procesos por los cuales esta realidad se produce. Entonces, para eso enmarcan también, a mi juicio, muy claramente dos conceptos. Uno, el de la realidad,
y otro el del conocimiento. ¿Qué es la realidad? Para ellos, la realidad es la cualidad propia de los fenómenos que reconocemos como independientes de nuestra propia evolución. Y por otro lado, el conocimiento, que es la certidumbre de que los fenómenos son reales y que poseen características específicas. Ellos decían que justamente el conocimiento no nada más es ese conocimiento intelectual, erudito, científico, sino también que hay un conocimiento del hombre de calle, como él así le llamaban para diferenciarlo justamente del intelectual, y por el contexto en el que surge el libro referían mucho al filósofo, entonces decían, hacían esta distinción, decían una cosa es cómo se construye el conocimiento en el hombre de calle y cómo se construye el conocimiento desde la ciencia, desde la intelectualidad. Y entonces decía, siempre estamos como en estos dos escenarios, justamente de estas dos miradas, desde estas dos miradas posicionados, y lo que ellos querían era justamente una mirada intermedia. Ese interés intermedio era lo que hacía que ellos voltearan a ver, bueno, cuál es la realidad de ese hombre de la calle que finalmente influye y es influido por la ciencia. Y aquí ellos decían, el hombre de la calle vive en un mundo que para él es real y sabe que este mundo posee tales o cuales características. De lo contrario, el filósofo lo que hace es preguntarse qué es lo real y cómo lo conocemos, cómo conocemos esa realidad, que es una de las preguntas más antiguas en el pensamiento humano. Entonces, ellos, desde la sociología del conocimiento, lo que buscan es indagar no tanto qué es lo real y cómo se conoce, como el filósofo, sino cuáles son esas diferencias entre unas realidades y otras, cuáles son esos modos de producción de realidad entre contextos diferentes. Y esa es una aportación importante del libro, donde se voltea a ver el contexto específico. Por eso es que se posicionaban en estos modelos comprensivos hermenéuticos de la generación del conocimiento. Ellos ponen un ejemplo que para mí es muy claro en el libro. Dice, no es lo mismo la realidad de un monje del Tíbet a un hombre de negocios norteamericano. Son realidades completamente diferentes y la forma en cómo van a concebir el mundo va a ser distinta. Entonces ellos se posicionaban en esto, en los modos en que las realidades se dan por conocidas. Y es en ese punto en donde ellos aclaran que tampoco quieren caer en ese vértigo de la relatividad. Y justamente una deuda del libro, adelantándome un poco a esa lectura general, una deuda del libro y que ellos lo reconocen como tal, es esas disposiciones metodológicas. Dice, nosotros estamos dejando este planteamiento teórico para que posteriormente se desarrollen metodologías que justamente logren ver estos modos de producción de realidad diferenciada. Eso en general sería para ellos el análisis de la construcción social de la realidad. Pero para poder entender eso es cuando se requiere ir a estas tres secciones del libro, en donde en la primera sección, y ya adentrándonos en esta estructura del libro, la primera sección es los fundamentos del conocimiento en la vida cotidiana. Entonces decían, bueno, ¿qué vamos a estar entendiendo por la vida cotidiana? Y ellos dicen, es la realidad interpretada por los hombres y que para ellos tiene el significado subjetivo de un mundo coherente. Y justamente esta parte del mundo coherente es lo que la sociología del conocimiento, con ayuda y apoyo de la psicología social, es lo que intentan comprender. La vida cotidiana se origina en pensamientos y acciones y algo que se requiere para justamente estructurar esa vida cotidiana es el mundo intersubjetivo. Y es ahí en donde dicen hay que voltear a ver la experiencia subjetiva para ver después cómo se interconectan en esas experiencias subjetivas entre los miembros que van a generar una intersubjetividad y a la vez generarán ese conocimiento objetivo. Entonces, en estas experiencias, que es uno de las, digamos que es el foco de esta mirada fenomenológica, que es la que los influenció, intentan ver las distintas capas de experiencia y las distintas estructuras de significado. Hablar de la experiencia, voltear a ver la experiencia es voltear a ver la interacción social, cómo nos ubicamos en tiempo y en espacio. Y algo muy importante es cómo tipificamos el mundo.
y principalmente cómo tipificamos a los otros. Y ese punto me parece importante porque es el puente con la psicología social. Ahí comienza el puente, porque hacen alusión a un concepto que es de Mead, de psicólogo social, que es el otro generalizado. El otro generalizado, a grandes rasgos, pues tiene que ver con que yo voy entendiendo el mundo de acuerdo a cómo significo a ese otro y cómo al significar a ese otro lo diferencio de lo que yo soy. Entonces, esta interacción social que permite que se constituya el otro generalizado es lo que para ellos va a ser como la base psíquica que va a empezar a generar esos significados para entender una realidad. Pero ellos dicen, no basta esto es finalmente seguimos en el plano subjetivo. Entonces dice, tenemos que llegar a eso, a entender esa objetivación, cómo se objetiva esto en las prácticas. Y es en donde hablan de la significación como una producción de signos que producen a su vez sistemas de lenguaje. Y es en el lenguaje, y ellos le dedican una buena parte del libro a hablar de esta sedimentación en el lenguaje, de todas esas, digamos, prácticas que se van instituyendo a partir pues, de estas experiencias intersubjetivas. Y aquí entonces pasa a la segunda sección del libro, que dice, bueno, ya entendimos cuál es la estructura, los fundamentos de la vida cotidiana, ahora hay que entender cómo se objetiva la vida cotidiana en una estructura social. Y esta segunda sección del libro, pues se la dedica a entender eso, a la objetivación. Y un término que es muy utilizado en la sociología es el de institucionalización. Y aquí me parece que es otra de las aportaciones importantes del libro porque lo que ellos intentan es decir, sí, hay un ambiente natural determinado por factores biológicos del ser humano, pero también tenemos un orden cultural y social. Y ese orden cultural y social, que es mediatizado por significaciones, es lo que es lo que es generado por estas institucionalizaciones. Es decir, no puede, para ellos podría decirse que un principio teórico es de que no puede haber orden cultural y social sin instituciones. Y es aquí en donde suma ambiente natural y orden cultural y social para decir que el hombre se produce a sí mismo. Es decir, estamos determinados biológicamente, pero es justamente nuestra psique y nuestra naturaleza social, por así llamarlo, lo que nos hace darle ese orden al mundo en el que estamos. Y aquí es donde dice el hombre se produce a sí mismo porque está generando esas estructuras que él produce y a la vez produce a los individuos en grupo. Aquí para hablar de la institucionalización hablan mucho del orden, la dirección y la estabilidad que se requiere en esa producción humana que tiene que ser constante. Y ellos dicen, se requiere de un contorno estable justamente para esa inestabilidad humana que tenemos, biológicamente hablando. Entonces dice, esa institucionalización lo que permite es crear ambientes donde los individuos tengan una constancia de prácticas y tengan una estabilidad, le den una estabilidad a su inestabilidad. Entonces, esta institucionalización lo que genera son hábitos y pautas de comportamiento. Y ahí nuevamente volvemos a la conexión con la psicología social. Es decir, bueno, una cosa es la estructura social, las instituciones de orden cultural y social, pero también hay que voltear a ver esa influencia en las conductas individuales y cómo las conductas individuales pueden estar influyendo para seguir produciendo y reproduciendo justamente esas instituciones. Entonces, en esta segunda parte, en esta segunda sección, uno de los términos importantes es la habituación y creo que le dedican ahí un buen espacio al libro sobre esto porque hablan de la habituación como ese mecanismo en donde que nos ayuda a restringir opciones. Es decir, son los patrones de medida, las leyes, las reglas,
las rutinas, que van dando ese control y esa persistencia en una práctica y que te va definiendo justamente en una estructura. Y aquí hablan de los roles sociales. Dicen los roles sociales derivan y a la vez influyen de esta habituación. Los roles sociales sería una parte de lo que genera el orden institucional y esos roles sociales es importante ubicarlos porque ellos hablaban de esquemas tipificadores. Y los roles sociales es eso, cómo tipificamos a los actores a través de sus acciones dentro de una estructura social. Entonces, digamos que la habituación es el antecedente de la institucionalización. Y esto implica que hay historicidad y hay control social. Es decir, que esos hábitos no es que nosotros nacemos y generamos hábitos, ¿no? Nosotros nacemos en un mundo con hábitos y nosotros entonces ya tenemos una historicidad sobre los hábitos que hemos adquirido. Y eso lleva pues al control social y se manifiestan justamente en colectividades. Una habituación desde la mirada de Berger y Luhmann está dada solo si se da en colectividades. Todo eso que hablábamos de la habituación, los roles sociales, los esquemas tipificadores, es justamente lo que va a generar ese mundo social, ese orden institucional, y es ahí en donde se va, como lo llaman ellos, endurecer la objetividad, cuando nos exponemos y producimos y reproducimos estos hábitos institucionales que derivados de una institución, es cuando se endurece esa objetividad. Y aquí hay que ver la institución de manera amplia, ellos lo ven de manera amplia, una institución, no precisamente una institución educativa, un edificio materializado en algo físico, no, una institución es una práctica constante que genera justamente estos hábitos. Y aquí es importante hablar de dos posibilidades dentro de esta objetividad que se da de la subjetividad a través de esta habituación. Por un lado, es esa tradición, que es un término que ellos utilizan para tratar de entender cómo vamos heredando, por así decirlo, esos hábitos y cómo vamos transmitiendo generacionalmente esas habituaciones. Y es lo que genera esas tradiciones. Estas tradiciones, pues, lo que reflejan es justamente esa historicidad que existe antes de que nacemos y que se sigue produciendo cuando ya vamos reproduciendo esas prácticas. Y en la tradición lo que se observa es una reciprocidad significativa en procesos de institucionalización. Es decir, que para que se institucionalice una práctica formal, informal, legal, ilegal, etcétera, tiene que haber reciprocidad significativa, que los individuos que pertenecen al grupo donde impera esa institución tengan una reciprocidad significativa sobre ello. Y es así, como dice Berger y Luhmann, se genera cohesión social. Entonces, ellos ya van explicando justamente cómo a partir de estas instituciones, de estas habituaciones que generan instituciones, generamos justamente una dinámica grupal que puede ser de cohesión social. Y otro de los términos importantes que se abordan y que a mí me parecen clave para entender muchos procesos sociales en la actualidad es la de legitimación. Ellos dicen, la legitimación es el sentido que se le da a esas instituciones y no puede haber legitimación sin conciencia reflexiva sobre esas instituciones. En pocas palabras, lo que quiere decir es, puede haber una institución, pero si las personas no tienen una conciencia reflexiva sobre esa institución, no va a estar legitimada. Cuando se legitima es cuando puede tener, digamos, mayor control social, mayor posibilidades de que las personas interioricen esa institución. Y esto es importante porque lo que ellos dicen es,
para que haya una adecuada legitimación, o para que se dé una legitimación, más que adecuada o no, para que se dé la legitimación, la definición de la institución tiene que ir en consonancia con la definición subjetiva de los individuos que están produciendo y reproduciendo esa institución. Esa es como una posibilidad. Y la otra posibilidad es que estas instituciones también se pueden cambiar o abolir. Y esto se da porque dentro de esos procesos de significados, de significaciones, hay subuniversos de significados. Entonces, ellos dicen, es una cuestión dialéctica. Las personas pueden, en esa conciencia reflexiva sobre la institución, pueden no estar de acuerdo con la institución y empiezan esos subuniversos significativos que son los que pueden llegar a cambiar o abolir una institución en particular. Y entonces ellos dicen, definen tres principios a partir de todo esto. Dicen, la sociedad es un producto humano, la sociedad es una realidad objetiva y el hombre es un producto social. Dicen ellos, el nivel más alto de legitimación es justamente crear universos simbólicos que permitan sostener prácticas instituidas en la sociedad. Entonces lo que están sumando es, por un lado, procesos de institucionalización y por otro lado, universos legitimadores de estas instituciones. Y así es como llegan a la tercera y última sección, donde hablan ya de la sociedad como realidad subjetiva. Ellos dicen, bueno, ya explicamos cómo se surgen estas instituciones, pero cómo se sostienen en la práctica. Y es ahí el puente con la psicología social. La internalización de la realidad, dicen ellos, es justamente aprender o interpretar, es la aprehensión o interpretación inmediata de un acontecimiento objetivo en cuanto a expresión significativa. Es decir, que los sujetos, los individuos, van a interiorizar esa institución a través de la socialización. Y esto lo hacen para poder comprender al otro, para aprender el mundo significativo y sobre todo para ser miembro de un mundo social. Y aquí es en donde encuentro totalmente ya de lleno, de manera explícita, ese puente con la psicología. Los temas de construcción de identidad, los temas de apropiación significativa de las instituciones, los temas de socialización temprana, tardía, etcétera, están justo aquí. Y ellos dicen, para que haya una interiorización o una internalización de esas instituciones, se deben de dar dos tipos de socialización. Una es la socialización primaria, que refiere más que nada a ese primer mundo del individuo. Es decir, cuando nace, el entorno en el que está con sus cuidadores primarios, que por lo general son los padres, pero que igual pueden ser otros actores. Pero lo importante aquí es situar el entorno próximo de los cuidadores primarios. Y aquí dice, es donde ellos al ir interiorizando el lenguaje, es donde van a ir constituyendo el mundo, constituyendo visiones sobre el mundo. Y van a seleccionar, y este es un principio muy sociológico, pero que ayuda mucho a entender la psicología de los individuos, dicen, el individuo va a seleccionar aspectos del mundo según la situación que ocupe dentro de la estructura social y en virtud de sus idiosincrasias. En esa última parte de en virtud de sus idiosincrasias es donde entraría este tema de la psicología, porque ellos dicen, para que haya una apropiación, una interiorización de estas instituciones, tiene que haber una identificación emocional. En este caso, por ser el entorno de cuidadores primarios, para ellos es el ambiente donde hay más carga emocional, donde hay mayor identificación. Y es donde ese otro generalizado es el término de MID que ellos toman para entender todo esto. Dicen, es a través de estos primeros años de vida en donde vamos interiorizando quién es el otro. Y eso pues es toda un área explotada ya y desarrollada por la psicología del desarrollo, en donde justamente habla de cómo a través de la madre, principalmente, aunque también del padre,
se empiezan a generar estas ideas sobre el otro, quién es ese otro, ese cuidador. Y aquí empiezan justamente a constituirse los roles y las actitudes respecto al otro. Se interioriza la sociedad, la identidad y la realidad, y a la vez se constituye. Entonces, esta primera socialización que llaman ellos, la socialización primaria, se va a terminar cuando el niño empieza a tener conciencia de que hay un mundo más amplio aparte de ese mundo de sus padres, comúnmente, aunque pueden ser otros cuidadores, y empieza a adentrarse en un entorno más amplio, que es donde ya se daría la socialización secundaria. Ellos dicen que esta socialización secundaria por lo general se va a dar cuando el niño entra al sistema educativo. Por ahí no se meten tanto con ese tema, pero sí lo mencionan. Cuando el niño está expuesto a estos sistemas educativos escolares, es cuando ellos van a empezar a pasar a complejizar esa interiorización de las reglas o de las instituciones. Y esta socialización secundaria es lo que permite entender cómo es que surgen otro tipo de socializaciones. ¿Por qué? Porque van interiorizando submundos, ya no solo de afecto, de necesidades básicas como alimentación, etcétera, sino también submundos donde el foco va a ser el conocimiento especializado, como es en el sistema educativo, o la división del trabajo, adquisición de roles sociales. Esta socialización secundaria, como ya se vuelve más compleja, lo que requiere es de aparatos legitimadores justamente de estos rituales y de estos símbolos que ayuden a que el individuo vaya interiorizando las instituciones. Esta socialización secundaria puede prescindir, dice ellos, de una identificación con carga emocional. No obstante, si lo vemos desde una mirada psicológica, y eso sería un debate que habría que hacer con los autores del libro, con el libro mismo, es que a mí me quedaría la duda si efectivamente tiene que prescindir de la carga emocional. O sea, yo pensaría que desde la psicología se diría, incluso la socialización secundaria va a llevar una carga emocional o requiere de ella para que puedas interiorizar una institución, una habituación. Entonces, ahí sería como un debate con el libro, abrir un debate con el libro. También dicen que en esta segunda socialización se aprende el contexto institucional, es decir, ya no solo el de la familia, sino el de otros ámbitos de desarrollo, como lo escolar, lo social, lo laboral, etcétera. También otro puente con la psicología es que apuntan a que se pueden producir crisis cognitivas, o yo me atrevería a decir que emocionales, al verse justamente enfrentados a otros mundos diferentes del de los padres. Y también porque ya requieren de abstraer funciones de roles. Es decir, al momento que yo significo a mi maestro de primaria como el maestro o la maestra con ciertas características, ya cuando llegue a otros grados escolares voy a saber identificar qué es un maestro. Entonces se requiere de complejizar más ya el pensamiento para abstraer estas funciones de los roles. También en esta socialización secundaria se da una distancia entre el yo total y la realidad institucionalizada. Es decir, que el individuo requiere de esta socialización secundaria para empezar a diferenciar entre lo que yo soy y lo que es el mundo eh, pautado, institucionalizado, esas tradiciones. Y eso también es un diálogo con la psicología, el cómo tú puedes de manera general entender que una cosa es el mundo en el que te mueves y otra cómo te defines a sí mismo. También hay una continuidad de la socialización primaria. Algo que me pareció muy interesante es que Berger y Luhmann dicen, para que haya una mayor internalización de las instituciones en esta socialización secundaria, esta tiene que estar vinculada a esa socialización primaria, tiene que ser como una continuidad.
Cuando no sucede así, es más difícil que se interiorice esas normas. Y esto es importante porque entre más una institución va a tener más arraigo, como ya les comentaba anteriormente, si la definición de la institución va acorde con la definición subjetiva de los individuos. Porque esto se va a dar solo si hay justamente esta interacción con el otro, si hay rutinas, es decir, que el individuo se sienta parte de ese grupo en donde se están generando esa institución. Entonces, esta socialización secundaria, a diferencia de la primaria, que termina cuando empieza a tener conciencia el niño de que hay otros mundos, esta nunca termina. La socialización secundaria es hasta la muerte, dicen ellos, y justamente tiene que ir generando estas simetrías entre lo que conoce el mundo y justamente sus esquemas tipificadores, habituaciones, etcétera. Entonces, justamente esa es para mí esta tercera sección del libro es para mí la que conecta con la psicología social. Sin embargo, en general, el libro me parece que desarrolla un área muy importante y promueve un área muy importante de la sociología, como es la sociología del conocimiento, pero vista pues ya desde estas perspectivas fenomenológicas. A grandes rasgos, pues se puede decir que lo que hacen Berger y Luhmann justamente es intentar mediatizar entre lo que es estas perspectivas teóricas de solo enfocarte a la estructura social y que ellas te determinan y enfocarte a las subjetividades, a la relatividad, a ese vértigo de la relatividad donde solo te enfocas en lo subjetivo. Entonces lo que intentan es hacer una mediación y decir, ¿no? La estructura social sí te determina, pero hasta cierto punto, porque también existe estos procesos subjetivos que van a generar intersubjetividades y que a la vez van a seguir produciendo estructura social. Y como decían ellos, pueden llegar incluso a cambiar o a abolir ciertas instituciones esta actividad eh, individual que va a estar en interacción constante con el otro y que es el ingrediente clave, la interacción social, justamente para decir que va a poder influir en la estructura social. Entonces, podríamos concluir que para ellos la objetividad sería producto de la intersubjetividad. Y es ahí en donde incluso metodológicamente, que es la deuda que ellos dejan en el libro, por ahí tendríamos que empezar a discutir y a reflexionar. Bien, por último, ya para cerrar, les comento que este libro está de manera gratuita en la Biblioteca Digital de la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales. Si lo ponen en Google, Red Mexicana de Estudios de Movimientos Sociales, se les aparece la página, viene ahí la biblioteca y ahí lo pueden encontrar de manera gratuita. Sería todo por mi parte. No sé si haya alguna otra cuestión. Doctora, espero estarme escuchando bien. Qué tema tan interesante. Es mi primer acercamiento en esta pregunta, ¿no? De cómo se construye la realidad o cómo es el orden de la sociedad, cómo se construye el orden social. Me hace pensar en estos movimientos, pues, activistas sociales, ¿no? En donde actualmente de una manera formal o oficial, o oficial, hay ciertas reglas o formas o estilos de convivencia entre los humanos. Digo, me enfoco en México, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo vienen ciertos grupos activistas, pongámosle la denominación que sea, como intentando de una manera extraoficial o informal tal vez, traer estas nuevas ideas y dándole difusión a estos conceptos? Entonces, ahí es donde, bueno, se pretende, imagino yo, con este acercamiento que nos está dando usted, cómo pretenden, pues, crear una oficialización de las ideas para que a lo mejor a nivel social se internalicen, ¿no? No sé qué opina usted, doctora, acerca de este tipo de movimientos que se hacen a nivel social. ¿Cómo lo podríamos analizar desde esta perspectiva? Así es, sí, de hecho el ejemplo que pones es muy
muy atinado porque justamente ahí se refleja esta mirada de Berger y Luhmann, de decir cómo se van institucionalizando, o más bien cómo un movimiento social surge con una, a lo mejor con una inquietud, a lo mejor en un grupo minoritario, y a medida que estos significados se van compartiendo con grupos más amplios y esos grupos más amplios se van identificando con estos significados, empiezan a ir como creciendo estos movimientos sociales y justamente yo no soy como especialista del área, pero sí he escuchado por ahí los que, sobre todo los de ciencia política, hablan de que cuando un movimiento social se consolida y se hace fuerte es porque ya se está institucionalizando, es decir, que empieza a generar estas pautas de comportamiento ligadas a los principios del movimiento social, donde los integrantes del movimiento social van a empezar a guiarse por esas instituciones. Repito, una institución no precisamente un edificio o no precisamente una ley, sino una práctica que está consolidada y que está dirigiendo comportamientos en el grupo. Entonces, cuando se institucionaliza el movimiento social, es cuando empieza, eso lo he escuchado como hipótesis de los de ciencia política, cuando se institucionaliza empieza a haber más control del movimiento social, porque empiezas tú, como decía Berger y Luhmann, a disminuir las posibilidades, empiezas a generar como una, digamos, un control y que ya no te debes salir de esa institución. Entonces dicen, cuando los movimientos sociales empiezan a institucionalizar es cuando van perdiendo como ese activismo o ese dinamismo. Entonces, en ese sentido, el movimiento social me parece un objeto de estudio muy interesante para analizarlo desde aquí. Y por otro lado, lo que tú mencionabas, cuando llegan esas ideas de movimientos sociales, digamos que a nivel internacional, están moviendo, digamos, por ahí pensamientos, generando significados y llegan a México, si lo queremos ver como de esta manera más vertical, o sea, llegan a México, ¿qué tanto van a influir en los grupos del lugar a donde están llegando esas ideas? Pues va a depender justamente, como dice Berger y Luhmann, de la definición subjetiva de los individuos. Si tenemos un grupo que está, digamos, pongo un ejemplo, no sé, el feminismo, que si tenemos un grupo que sus experiencias, sus subjetividades e intersubjetividades ya están visibilizando esta necesidad de legitimar los principios feministas, al venir ideas de un movimiento social en donde ellos se identifiquen, justamente que haya esta identificación entre mi subjetividad y lo que observo de la institucionalización de un movimiento social, pues me voy a adherir, o sea, voy a adherirme a ese movimiento social. Pero si de lo contrario mis experiencias, mis significados están alejados de esos principios que promueve ese movimiento social, pues va a ser más difícil que me identifique con el movimiento social. Entonces, ahí más bien habría que ver, bueno, justamente estas subjetividades individuales e intersubjetividades de los grupos para entender cuando se adhieren o no a un movimiento social. Sería más que nada en ese sentido. Sí, y me parece súper interesante porque muchos de este activismo, llamémosle feminismo, llamémosle pues de cuestiones de medio ambiente, de lo que se requiera o de lo que sea, ¿verdad? Pues también se ha visto muy impulsado mediante redes sociales. Sé que este libro sale pues antes, ¿no? De todo este fenómeno. ¿Usted cómo consideraría que ha afectado, o a lo mejor también Peter, Peter, como si fuera mi amigo, ¿verdad? Los investigadores, sé que todavía alcanzaron gran parte de este desarrollo de las redes sociales. Entonces, no sé si ellos allá tengan una opinión y a lo mejor si usted tiene alguna opinión de cómo se ha construido esta nueva interacción por medio de la virtualidad. Sí, por un lado, bueno, consideremos el contexto en el que surge el libro, como bien decías, hace ya un tiempecito, en los años 60.
Pero yo creo que ellos, más que hacer alusión a las redes sociales, por lo que comentas, no llegaron a estos momentos. Sí, en ese tiempo era el tiempo que a nivel internacional estaba justamente el auge de los movimientos sociales, estaba el auge del movimiento feminista, del movimiento LGBT, estaba el auge de en Estados Unidos contra el racismo. Entonces, más bien, yo creo que ellos era más en ese sentido, más que la red social virtual, era la red social real, materializada en la práctica cotidiana, en cómo ellos veían justamente cómo se iban sedimentando en el lenguaje ciertas instituciones a partir de la experiencia, porque ellos justamente les tocó vivir este contexto, no les tocó la virtualidad, pero sí les tocó el momento fuerte de la protesta social. En México pues estábamos con el 68, se estaba gestando con la lucha de los estudiantes. En el 68 teníamos ya inicios del movimiento LGBT, influidos por Estados Unidos, movimientos feministas, etcétera. Entonces, más bien yo creo que ellos influyeron por este contexto. Y en lo particular, mi opinión respecto a las redes sociales, yo también creo que es un buen ejemplo, o sea, justamente el cómo en las redes sociales se van creando justamente estas burbujas informativas, en donde tú, de acuerdo, como dicen ellos, de acuerdo a la posición que ocupes en la estructura social, vas a estar, y a tu idiosincrasia, vas a estar inmerso en un entorno que te va a estar a través del lenguaje eh, heredando estas instituciones. Entonces, el que está en las redes sociales está expuesto justamente a estas sedimentaciones de lenguaje, pero tampoco hay que verlo como alguien pasivo. Este que está frente a la red social y está en comunicación ahí, a la vez está generando nuevos significados o constituyendo justamente desviaciones de esa institución que se están generando en las redes sociales. Y yo creo que aquí es justamente el foco. Estos, lo que Berger y Luhmann decían, los subuniversos simbólicos. Yo creo que la red social lo que está permitiendo, sí, por un lado, sedimentar muchos significados a través del lenguaje virtual de instituciones más amplias, como, no sé, me imagino el consumo de ropa, estereotipos de belleza. Podríamos hablar de muchos ejemplos, pero a su vez tiene esta posibilidad de la red social al ser tan plural, al estar menos controlada que una institución, ahí sí física, como una escuela, tiene la posibilidad de crear más subuniversos simbólicos. Y entonces, por eso las redes sociales para mí es un arma de doble filo. Por un lado, tiene esa potencialidad del cambio por justamente esta pluralidad que se da, pero por otro lado, tiene mucho control para sedimentar ciertos significados en el lenguaje, a través del lenguaje. Entonces, definitivamente yo creo que hablar de la comunicación a través de las redes sociales virtuales es otro objeto de estudio interesante para analizar desde Berger y Luhmann. Muy bien. Híjole, la verdad es que sí tiene toda la razón. Estos temas podríamos continuar. Por ahora, pues, ¿cómo ve? Creo que no sé si quisiera cerrar con algún comentario o quisiera aportar algo, alguna recomendación, algo que nos pudiera añadir a su, a su exposición. No, pues nada más, igual coincido contigo, temas hay muchísimos para analizar. Justamente es lo que a mí me hizo elegir este libro, porque es un libro que a pesar de que es de hace 60 años, es un libro que es muy vigente hoy en día, es un clásico para la sociología. Y justamente lo elegí porque es un libro que puede estar en diálogo con muchas otras disciplinas y creo que mi reflexión final es justamente eso, de que hoy en día, aunque los procesos sociales que se estudian o los fenómenos sociales que se estudian actualmente son muy complejos, tenemos que regresar, no regresar, tenemos que acudir
a los clásicos para ponerlos en diálogo justamente con lo que está pasando en la actualidad y de ahí justamente dialogar con, a lo mejor con autores ya más contemporáneos, pero creo que es este tipo de libros y este tipo de autores los que siembran como esa semilla más eh, interdisciplinaria para decir, a pesar de que fue escrito hace 60 años, ellos sabían que no podían explicar estos fenómenos solos, que tenían que acudir a otras áreas como la psicología social o como la historia o como la ciencia política. Entonces, mi reflexión final es esa, que tomemos este tipo de libros para empezar a abrir el conocimiento interdisciplinario y intentar al menos un mayor alcance eh, analítico, y sin olvidar que siempre el centro de la generación del conocimiento es la experiencia humana y que de ahí debe de derivar justamente todo fundamento teórico, epistemológico, metodológico. Sería eso mi reflexión. Bien, pues doctora, muchísimas gracias. Es siempre, como le dije, siempre es muy interesante su aportación y pues esperando que próximamente nos pueda acompañar en otro de los ciclos de conferencias, pues está abierta la invitación y agradeciendo a todas las personas que están viendo también a través de portal como YouTube o dentro de Facebook nuestra transmisión, pues agradeciendo y puedan también hacer revisión de materiales pues previos, ¿verdad? Previamente publicados. Por ahora voy a dejar de hacer la grabación. Muchísimas gracias, doctora. Y voy a dejar de hacer la grabación para que poder pasar con el doctor Leopoldo. Gracias. Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Sí. Gracias, buenas tardes. Voy a hacer las capturas para la evidencia, si me permiten. Claro. Nada más que no sé. Ahí está la cámara. Muy bien. Empiezo con capturas. Ahí van las capturas para la evidencia. Una última captura digital. Listo, ya quedó. Gracias, maestros. Muy amables. Ya quedó para la evidencia. Bueno, pues nos estamos viendo, doctora. Un gustazo. No, a ustedes que tengan un buen día y sí voy a empezar a pensar en otro libro para la siguiente edición. Nos vemos. Perfecto. Nos vemos. Hasta luego, bye. Gracias, hasta luego.